Bueno, hola a todos, qué bueno vernos otra vez. Estamos en un nuevo episodio de Corel Talks y estamos acá con Cami. Cami, ¿querés presentarte? Porque es un titulazo hoy en día ahí en Naranja X. Sí, bueno, me gusta el titulazo, así tapa de revista. Es un título con nombre. Gracias por la invitación, súper contenta de venir acá y charlar. Amo todos los espacios de aprendizaje, así que me parece que está buenísimo para también eso, compartir, y creo que la inteligencia artificial trae mucha polémica, así que nada mejor que desentramarla un poco y entenderla mejor. Bueno, mi nombre es Cami Manera, actualmente soy manager dentro de Naranja X, una fintech argentina que viene creciendo a pasos agigantados, así que feliz de sumarme a también impulsar la transformación y mi responsabilidad es democratizar toda la práctica de Data en AI dentro de Naranja X, así que nada, llevando ese principio a cada equipo dentro de la compañía. Está buenísimo. Y aunque no sea una pregunta, algo que quiero reflotar, yo te vi en un evento hace unos meses de Binance que hablaba de mujeres, AI, data. Y me gustó mucho la historia que contaste de Disney, o sea, de tus inicios. Creo que un poco representa por ahí a personas que están del otro lado y que están arrancando, y como la curiosidad y un montón de ese instinto hizo que hoy llegues también un poco donde estás, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo creo que siempre digo como que viví en carne propia la transformación por ahí mucho más adelantada. Soy diseñadora gráfica de profesión y trabajo en inteligencia artificial, así que se pueden imaginar todo lo difícil que fue ese camino y esa reconversión. Cuando yo terminé el colegio, datos o inteligencia artificial no era ni siquiera una opción. Entonces, la verdad que me costó encontrar ahí qué quería hacer. Mi sueño era ser ilustradora en Pixar. Eso era lo que yo soñaba, como millones de personas, ¿no? Me imagino que debían tener ese sueño. Me gané una beca cuando tenía 17 años para estudiar animación en Los Ángeles, pero no me animé a irme. Me quería quedar en Argentina. Así que ahí empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puede acercar a trabajar en Pixar? Y dije, esto de diseño gráfico en la UBA, que era como lo más parecido, y en ese sentido mi mamá quería que haga una carrera de formación. A mí siempre me costó un poco, quería irme más por lo creativo y seguir dibujando. Así que ahí me embarqué a estudiar en la UBA, entré ahí a la FADU y al toque ya me empezó a pasar, siempre me gustó mucho la creatividad, pero también muy apasionada la tecnología. Empecé a mirar muchos videos en YouTube y me compré muchas revistas de, cómo programar. En ese momento cada vez se hacían, en ese momento porque pasaron casi 15 años, ¿no? Pero pasó como... Hablar de revistas también fue algo. Exacto, me compraba revistas y miraba videos y cursos en YouTube de cómo programar, así que ahí aprendí a programar. Y en ese momento encontré como un gap o lo que se podría llamar una idea de negocio. En ese momento no sabía bien qué era, que los diseñadores y los programadores se llevaban súper mal. Entonces yo dije, soy diseñadora, soy programadora, unifico todo de cara al cliente y puedo generar una buena experiencia. Así que ahí empecé a ganar bastantes clientes y a crecer con mi agencia de programación. Y en paralelo escuché que Disney compró Pixar y dije, ya está, Disney tiene oficina acá. Desesperada por poder entrar a trabajar en Disney, que era mi sueño. Finalmente con 21 años logré entrar en el equipo creativo. Trabajé 3 años desarrollando productos, o sea, mi trabajo era desarrollar cartucheras, mochilas, remeras, o sea, muy... El diseño. Del diseño y súper físico, muy poco digital, pero en paralelo tenía mi agencia, hasta que un día, no sé, me cayó una información de no sé de qué lado, me empecé a copar, siempre leí mucho, siempre fui muy curiosa, empecé a hacer muchos cursos de datos, de ciberseguridad, hasta que un día dije, quiero estudiar inteligencia artificial, principalmente porque siempre me gustó mucho leer libros también de afuera y venía leyendo mucho de que la inteligencia artificial iba a cambiar el mundo, lo que hoy es una obviedad, pero en ese momento todavía estaba muy incipiente, estoy hablando de 2017. Y ¿dónde miércoles estudio esto? Así que no teníamos la suerte de tener coder. Y en ese momento encontré una maestría en la Universidad de la India, así que me anoté. Me fui a hacer un intensivo de un mes allá y después lo seguí a distancia. Imagínate en ese momento cuando yo le contaba a alguien que estaba estudiando inteligencia artificial en la India, perdón. Sí, me decían, no, pero eso, ¿de qué vas a trabajar? ¿Vas a dejar el diseño? Malísimo, no hay salida laboral. Acá estamos del otro lado del mostrador. Así que ahí apenas me fui a este viaje a la India, volví y
la verdad que la cabeza me explotó de todo lo que empecé a ver que se podía llegar a hacer. Así que volví y empecé a pensar, bueno, ¿cómo lo aplico dentro de Disney? Y empecé a pensar algunos proyectos, algunas ideas. Y viste que siempre dicen, o sea, yo creo que uno tiene que estar preparado, pero siempre necesita gente que confíe en vos para poder tener ese espacio. Así que mandé una catarata de mails a gente importante dentro de Disney diciéndole, hola, acá, estoy de acá, quiero empezar a implementar proyectos de data e inteligencia artificial. Obviamente que nadie me contestó, solo una persona, que a veces, viste, solo necesitas que una persona te conteste. Mercedes, que es la VP actualmente también de Disney en Recursos Humanos, me dijo, dale, vení, contame. Así que le armé una presentación, le conté un poco qué quería hacer, qué se me ocurría, le empecé a hablar, bueno, OpenAI, en ese momento no se hablaba muy poco. Y justo Disney estaba en plena reestructuración, así que en ese momento me dijo, mira, en una semana viene la nueva head de data. Y ahí conocí a Dani, tuvimos una reunión, le hice el mismo pitch que le había hecho a Mercedes, salí de ahí y me dijo, hola, bienvenida, sos mi nueva científica de datos. Así que ahí cambié de sombrero, dejé la creatividad y el diseño para convertirme en científica de datos y empezar a trabajar en todo lo que es, bueno, datos, inteligencia artificial y mi profesión de hoy en día. Tremendo. Como... Sí, o sea, volantazos todo el tiempo, decisiones. Y es re loco que eso, ¿no? Como que en el momento, viste, no sabés que yo tenía... Sí, podía salir bien o podía salir mal. 5 años, bueno, hoy tengo 32, estoy un poquito más grande, pero muy inconsciente, ¿no? Todas las decisiones que por ahí fui tomando, pero siento que cada paso, viste, animarte, te iba llevando a otra parte del camino. Y creo que sí, que por lo menos para mí la habilidad por ahí más importante que desarrollé en ese momento fue eso, la curiosidad, el ser mandada, el bancarme los no, porque un montón de gente no te responde o no te da bola y te sentís a veces un boludo, perdón por la mala palabra, pero creo que eso también te va forjando bastante la personalidad y las ganas de hacer, ¿no? De hacer, de cambiar las cosas y todo lo que eso implica. Obvio. Y bueno, ese cambio al mundo de data, ahora en Naranja X... Hoy, ¿cómo ves la parte de data dentro de las empresas? Más allá de la empresa en la que estás, ¿cómo ves cómo se está fusionando con la inteligencia artificial? Sí, los últimos 5 años, la verdad que tuve la suerte de acompañar a más de 100 empresas en su proceso de transformación. La verdad que ves de todo, ¿no? Creo que estamos en un estadio donde todos están queriendo encontrar, ¿viste? Como... Sí ves como patrones muy claros. Por ahí hace 4 años era muy, bueno, es una tendencia. Por ahí me invitaban a dar una charla y después no hacían por ahí nada en 2 años. Es como que ya hoy, a partir del año pasado, creo que la gente entendió que no estábamos frente a una moda. Y yo siempre digo que me parece que justo tuvimos 2 o 3 años donde hubo un bombardeo de si se quiere, hypes tecnológicos. Cripto, blockchain, NFTs, metaverso, AI, ¿no? Y eso creo que confundió un poco de decir, bueno, estamos acá, y eso para mí dispersó un poco la atención de la gente, los que entendieron de que esto va a ser una transformación y no solamente una moda. Y sí, hoy veo que muchas empresas están sufriendo más que nada el cambio cultural, ¿no? Que implica, es como que la visión de cómo se quiere ejecutar es clave y hay muchas empresas donde por ahí arrancan así personas como yo que vienen de abajo para arriba y dicen, che, tengo un proyecto y vamos y funciona. Y después CEOs o líderes de compañía que dicen, no, mira, este es el camino, quiero que vayamos por acá, tienen un plan claro. Obviamente siempre por ahí eso está bueno y es mucho más seguro. Pero también hay que escuchar las iniciativas que van teniendo las compañías. Sí veo el año 2025 como el gran año de la adopción, ¿no? Ya hay una diferencia entre, bueno, listo, la uso un ratito, bueno, cómo la meto en mis procesos, cómo la uso, y no usarla por usar, ¿no? O sea, como siempre decimos, o sea, usarla porque tiene impacto y empezar también a medir, ¿no? Hay un montón de lugares donde la inteligencia artificial no mejora ningún proceso. Y hay mucha gente queriendo, ¿viste? Meter círculo, un cuadrado, ¿viste? Y no, hay que entender bien eso. ¿Qué problemas tengo? ¿Cómo los resuelvo? Y cómo la tecnología es mi catalizador para llegar a donde quiero llegar. ¿Y crees que de alguna manera esta inteligencia artificial ayuda un poco a democratizar o transparentar un poco los datos en las empresas? Pasa que hay empresas que es difícil sacar información o tienen poca data, que la inteligencia artificial por ahí facilita por ahí un poco ese proceso. 100%. A mí lo que me gusta de la tecnología AI, como por así llamarla, es que eso, nos pone a todos medio en la misma página. Que se fundaron, se crearon con menos de 100 personas y llegan donde llegan, principalmente porque metieron esto en todos sus procesos y porque eventualmente encontraron negocios únicos. Entonces,
no es una utopía, no es un sueño, hoy ya eventualmente es una realidad. 100% por ahí ayuda también a economizar por ahí un poco, ¿no? Esos procesos cuando recién estás arrancando una startup o estás recién empezando un proyecto, una startup, una agencia o lo que sea que... Totalmente. Por eso también a mí me tocó y tuve la suerte cuando estuve más en la parte de founder de startup, de eso, de cómo te apalancás de OpenAI, de Google, de Amazon. Digo, son compañías que si vos sabés utilizar sus productos y sus herramientas, eventualmente, mismo para todo el formato de crear, te dan crédito, solamente después tienen su costo, ¿no? Pero digo, como ya no tenés esa barrera de decir, necesito una inversión de $10 millones. Digo, como que eso se va rompiendo y eso va haciendo que mucha más gente pruebe, que muchas más cosas fracasen más rápido y también que se tenga que gastar mucho menos dinero para también fracasar en productos que no funcionan. Obvio. Y con la inteligencia artificial que se habla mucho por ahí de los sesgos, de la IA y demás, ¿cómo trabajas desde el lado de ser el especialista o trabaja el especialista de data frente a este tipo de casos, ¿no? Como... Sí, a ver, lo que tiene para mí de loco esta tecnología es que replica muchas cosas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces a veces le hacemos un poco a uso y semejanza de cuestiones, ¿no? Si yo tengo un set de datos que está sesgado porque solamente tengo cierta información y la inteligencia artificial se va a nutrir de eso. Entonces también eso nos para un poco en la vereda y también para mí está bueno en esta cuestión de cómo siempre a nosotros nos gusta ponerle el componente de que la tecnología está sesgada, no funciona, cuando en realidad nosotros con ese output que le pusimos sesgamos esa información. Por eso a mí me gusta mucho el caso, que no sé si lo viste, y bueno, lo vieron, después lo podemos compartir, de la publicidad, ¿no puedo decir marcas? Sí, listo. De la publicidad de Dove, que hizo una campaña con respecto a la inteligencia artificial, donde decía esto, ¿no? Como nosotros haciendo imágenes de mujeres reales, estamos hace años alimentando los modelos de AI para que no nos pongan un estereotipo que nosotros no nos reflejamos. Se trata mucho con tu pata de diseño. Exactamente. Habla de un manual de identidad de marca con AI. 100%, o sea, no solamente de la creación, pero también es eso, o sea, si yo todo el tiempo me centro y no abro mi scope, y obviamente que mi data, mi información y lo que voy a traer va a tener esos sesgos. Lo vimos con muchos casos de cuando en su momento se arrancaron los primeros modelos de Machine Learning, donde las mujeres no le dan préstamos, y si nunca trabajaron y te ponen el check de trabajar, listo, ya está, quedaste afuera. Entonces hay muchas cosas, o mismo con cuestiones de paternidad, maternidad, no le van a recomendar ciertas cosas por ahí porque tienen como que a veces la IA te ponen cajitas, ¿viste? Bueno, sos esto. Después, bueno, fue evolucionando bastante en esa transición, pero creo que en el fondo lo importante siempre es eso, ¿no? ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo lo estructuramos? Y también cómo no pasamos todo lo que vemos, sino que le ponemos una capa analítica adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo contextualizamos con esto? Si yo le pido algo y me trae algo y está súper estructurado sobre esa construcción y yo no lo challengeo, no le hago preguntas, y después sí, probablemente haya muchas cosas con respecto a los sesgos y a la información que yo voy a terminar transmitiendo y esparciendo, y eso se genera el efecto como contrario de que a veces es lo que uno busca. 100%. ¿Y cómo funcionan? Y ahí vamos de lo básico por si alguien del otro lado no sabe, los modelos predictivos y el rol del humano con esos modelos predictivos. Bueno, a ver, creo que es una de las por ahí magias más lindas. Es como que nosotros todo el día, y también eso creo que nos da el componente tecnológico, todo el tiempo queremos saber qué va a pasar mañana ya. Hay un montón de cosas que podemos saber, otras que no tanto, pero siempre la data lo que nos trae es como ciertos patrones que nos permiten empezar a predecir y a jugar con ese futuro, que cuanto más nosotros lo conozcamos, mejores reglas y tácticas podemos hacer. Obviamente eso está pensado 100% en lo tecnológico, ¿no? Entonces, y ahí vuelvo y ato un poco a tu pregunta anterior, ¿no? Si mis patrones de datos siempre tuvieron ciertos componentes, y puede ser que mi predicción esté un poco errada, porque eventualmente me centré solamente en eso. Por eso para mí el juego de los modelos predictivos y de cómo uno estructura esa información es pensarlo no como una línea y una llegada, como una carrera, sino como una rueda, ¿no? Es como que tenemos que estar todo el tiempo iterando, todo el tiempo ajustando, todo el tiempo recibiendo feedback, y es algo que está vivo, ¿no? No es un entregable, no es tipo me compré este pantalón y ya está. Lo construís. Lo tenés que construir, lo tenés que mejorar, le tenés que tener paciencia. Es como algo que uno va haciendo crecer. Entonces empezás a debatir y pensar, y ahí está tu cabeza y tu capacidad de cómo entendés también el negocio. Me acuerdo en algunos modelos que hemos hecho que cuando, no sé, agregamos un componente clima que por ahí no había salido en el discovery inicial, nos terminó dando una predicción súper cercana a 100. Y eso sale de
hablar, de juntarse 5, 10, 15 personas a debatir, a pensar, a trabajar. Che, tenemos los datos, ¿dónde los vamos a buscar? Y eso es 100% humano. Digo, el modelo por sí, si vos ponés, le tirás 3 reglas, no creo que te traigan nada importante, pero creo que cuando se arman buenas mesas de debate, gente con mucho conocimiento técnico de negocio, eventualmente terminás armando una posible estrategia y después eso, no esperar, listo, nos fuimos de acá, tenemos modelo, accionamos, no. Toda la semana, feedback, bueno, y siempre lo tenés que ir calibrando y alguien te va a decir, a mí me refuncionó y otro te va a decir que no. Y me ha pasado de tener boicots de modelos. Gente adentro de las empresas que para que el modelo no funcione te tiraban data errónea. Porque decían, no, pero yo sé más que el modelo. ¿Cómo el modelo va a saber más que yo? Así que nada, hay de todo. O sea, creo que eso, estamos frente a una como transformación y creo que lo difícil de todo esto es que estamos todo el tiempo rompiendo cosas que nos costó construir y aprendiendo cosas que tenemos que desaprender y eso tiene un costo. Obvio. Y eso que hablabas de los equipos por ahí técnicos y equipos, no sé, me surge la pregunta por ahí, ¿cómo instalás la inteligencia artificial en equipos que por ahí no tienen como ya ese know-how, ese background de usar ese tipo de herramientas? ¿Cómo vas? ¿Cuál es ese desafío? Para mí es 100% cultura, ¿no? Y son estos a veces perfiles soft que las compañías lo sienten a veces como, ¿viste? Humo o como es muy soft, entonces no termino técnicamente entendiendo cuál es el delivery que va a hacer, pero nosotros tuvimos un montón, creo que para mí este es el cambio de transformación más grande de los últimos tiempos, pero es eso, o sea, cómo vos, para mí es el caso perfecto de la abeja, ¿no? Cómo polinizás, ¿no? Cómo trabajás en una estrategia donde descentralizás y haces que todo el mundo lo use. Y a mí hay una frase que me encanta que dice que no hay adopción sin emoción. Lo tenés que conectar con algo humano, lo tenés que conectar con una fibra de algo. A mí que me hizo sumar una inteligencia artificial, que me encantan los desafíos, que me encanta saber antes de lo que va a pasar para estar mejor preparada. Después hablo con otras personas y me dicen, no, a mí la verdad me gustaría tener más tiempo porque por ahí disfruto más de mi hobby, sino de mi trabajo y esto me lo trae. Entonces, para poder permear y que esto vaya, tenés que encontrar en las empresas y en los equipos el motivacional de cada uno y llevarlo y traccionarlo desde algo que mueva una fibra. Porque si no es muy difícil, o sea, todos estamos cansados, no queremos, o sea, todo esto nos requiere de mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Entonces, todos tenemos 1000 problemas, una vida más allá de lo profesional y esto requiere de mucho esfuerzo, mucha energía, mucho cambio, mucho hablar, que a veces no nos gusta, mucho tocar cosas que en los equipos no se hablan o que son muy tabú. Y bueno, eso no es fácil, pero sí creo que siempre que haya buenos líderes, todo esto es mucho más fácil. Y hablabas de esto de hablar, ¿no? Y me surge la pregunta de por ahí las habilidades más blandas, ¿no? En este mundo automatizado de inteligencia artificial, ¿qué variables crees que en un perfil son como súper importantes para poder como construir, ¿no? Entendiendo que muchas cosas la IA va a terminar resolviendo en algún momento. Es que 100%, si te pones a pensar, al final del día todo esto nos está llevando a skills que son humanos, que no se enseñan en la universidad. Digo, ¿dónde aprendimos a ser empáticos, a hablar con el otro, a saber resolver un problema, a buscar negocios, a pensar hipótesis? Yo por lo menos no me lo enseñaron en ningún lado, uno lo transita y lo vive de su casa y digo, no hay formación para eso. Sí, obviamente se habla mucho de las soft skills, hay muchas conversaciones de liderazgo, de analítica, design thinking, pero en el fondo, cuando vamos y pensamos en aquello que nos diferencia, que nos hace únicos, en el fondo son 2 habilidades que son, creo que las traemos desde la época de las cavernas, que es saber hablar y saber escuchar. Y es tan simple como eso. Entonces yo creo que también el mundo trae un poco esa cuestión cíclica de cómo terminamos volviendo siempre a esas cosas, al básico. Cómo nos comunicamos mejor, cómo escuchamos mejor, porque en un punto uno hace un negocio porque escucha y quiere resolver un problema. Si vos no escuchás, no vas a traer negocio. Si vos no escuchás, no vas a eficientizar. Si vos no escuchás, no vas a ser un mejor líder. Entonces, y no hay una carrera así, un doctorado universitario de saber escuchar, saber hablar, saber comunicar. Bueno, obviamente hay un montón de formación, pero digo, como que creo que todo tiende mucho más para ese lado, que en el fondo también es a donde menos bola se le da. Y creo que también toda esta parte de, che, estamos todos en el mismo nivel o la barrera de entrada es mucho más baja, nos hace cuestionarnos un poco qué rol queremos también jugar.
Está buenísimo lo que decís. Y en cuanto a la adaptación por ahí, o sea, hablas de, bueno, vos ya contaste un poco cómo te fuiste adaptando porque cambiaste de diseño gráfico al mundo de la data y la inteligencia artificial en un momento como súper temprano. ¿Cómo se le enseña por ahí a las personas de un equipo a adaptarse, ¿no? Como a entender que la inteligencia artificial no es que, hola, te voy a enseñar inteligencia artificial para que te reemplacen tu trabajo, sino que muchas veces uno quiere impulsar la inteligencia artificial en sus equipos, simplemente entendiendo que va a potenciar aún más al equipo, al trabajo y va a exponenciar un montón de cuestiones. Sí, ahí obviamente que para mí siempre, o a mí en lo personal, lo que siempre más me funcionó es, como decía, encontrar por un lado el motivacional. Y muchos de los equipos con los que tuve que trabajar, el motivacional estaba en sacarle las cosas que no le gustaba hacer. Entonces yo decía, bueno, decime las 3 cosas que odias de tu semana y te muestro cómo la inteligencia artificial te lo saca de tu vida. Y vos decís, bueno, dale, buenísimo. Entonces, por eso digo, conectarlo con el entusiasmo y que eso genere como ese efecto boomerang positivo de lo que buscamos. Porque en un punto lo que vos estás buscando es que la gente vea el valor. Y nosotros como humanos, como especie, somos súper reticentes al cambio y solamente aceptamos el cambio cuando entendemos el beneficio. O sea, inconscientemente hablamos, ¿por qué voy a cambiar? Si ya está, estoy bien. Una vez que uno explica, muestra casos de uso, éxito, ahí es donde la gente empieza a decir, y viste que está esa famosa curva de adopción tecnológica. Por eso están los early adopters, ¿no? Los que arrancan porque no necesitan por ahí ver que el otro ya tuvo un beneficio, sino que quieren ser los pioneros que lleven adelante. Después tenés gente que tracciona cuando dice, pará, pero esos 2 equipos, che, mirá lo que están haciendo, y estos proyectos, yo también lo quiero hacer, se contagian. Y hay otros que dicen, bueno, a ver, tráeme resultados concretos, quiero entender, y te dicen, bueno, esta empresa hizo esto y tuvo un superávit de 10 palos, y decís, perfecto, lo quiero. Entonces, hay un poco casos para todos, por eso somos tan diversos y es tan difícil plantear una estrategia cultural de cambio, pero sí me parece importante que hoy las compañías lo pongan no como un condimento de que no tenga un norte. Por eso creo que hoy poner un perfil que empuje, que potencie y que realmente cuide porque ese cambio sea lo más sostenible posible, creo que para poder pasar la transición lo más dolorosa posible es súper bueno, y a las otras les va a costar un poquito más, pero tarde o temprano todos vamos a terminar llegando al mismo lugar. Obvio, con un camino distinto, pero mismo. Exactamente, no tenemos mucha opción. Una va en micro, larga distancia, otro va en avión. Me encantó, exactamente. En jet privado, el tren bala, bueno, ahí, por eso digo, depende de la estrategia, de los recursos, pero más allá de los recursos, para mí la clave es la visión, ¿no? Y cuánta convicción vos tenés como líder de un equipo, de un proyecto, de una compañía, del camino que querés trazar y no la línea que bajás, ¿no? No decir tipo, bueno, esto, sino cómo construís un cambio saludable y que todos empiecen a ver el beneficio. Y en cuanto por ahí ya, no del lado de la empresa, no al profesional que está del otro lado, o sea, ¿qué le recomendás como para hoy amigarse, integrarse con la inteligencia artificial como para empezar, ¿no? Usarla todos los días, literal, para cualquier pavada, desde lo más chiquito a lo más grande. O sea, yo creo que es como andar en bicicleta, ¿viste? Como tenés que andar 1, 2, 3, 4, 5. Por eso digo, como volvemos siempre a cosas muy básicas. ¿Cómo somos mejores en algo? Usando, probando, testeando. Yo uso algunas cosas y digo, no, para esto es una mierda, no sirve. Esto no, buenísimo, listo, lo sigo potenciando. Como lo contrario cuando nos decían, no uses para todo la calculadora, para incentivar el cerebro. En este caso sí. Totalmente, probar una cosa, meterlo en un proceso, no solamente uno a nivel personal, a nivel equipo, planificar encuentros donde todos piensen y trabajen, o sea. Y también, por otro lado, a mí que me tocó como empujar elefantes de transformación, a veces que la gente cuando no se quiere mover también hay que respetarlo, porque a veces es como forzar y también entender, ¿no? Unos tienen procesos más rápidos, otros más lentos, y al final del día es eso, o sea, cómo genero un hábito de algo que entiendo que va a ser el futuro y que todo el mundo lo va a tener en todos sus procesos, pero partiendo siempre de la básica de qué problema tengo, ¿no? Y qué quiero resolver, como esto que te decía. Yo, si tengo que pensar en mi vida ideal y mi sueño, es cada vez hacer más cosas que amo y que disfruto. Entonces, hay cosas de mi semana y mi día a día que siempre también tengo mucha disciplina. Todas las semanas me siento y analizo mi semana y digo, che, esto lo estoy haciendo, no me gusta, lo odio, no quiero hacer más. Y ahí empiezo a pensar, bueno,
¿Qué tools tengo? Y a veces cuando no me sale ninguna idea, hablo con un modelo, un Grok, un Gemini o un ChatGPT. Eso digo, pregunto, porque por ahí la empresa, uno cuando tiene una empresa atrás que puede pagar todos esos software, o sea, decir, Hoy podemos decir que sale lo mismo que irse a tomar un café. en esa relación es barato. Exacto, es como que sí, es una inversión, no estoy minimizando, cada uno sabe perfectamente cómo usar su bolsillo, pero en un punto es, bueno, si estoy haciendo esta inversión y esta inversión a mí me está devolviendo 6 horas de mi día o mi semana, bueno, ¿cuánto vale mi tiempo? Y ahí ¿Cuánto más productivo lo puedo hacer? Exacto, y ahí uno se empieza a cuestionar, che, ¿cuánto vale mi hora? ¿Cuánto sale mi tiempo? ¿A quién se lo quiero vender? ¿Cómo lo quiero optimizar? Por eso te digo que al final del día para mí termina siendo algo muy introspectivo, muy profundo del humano, de eso, de viste qué disfrutás, qué te gusta hacer, dónde querés pasar tu tiempo, dónde querés ir desarrollando. O mismo, no sé, yo muchas veces me pregunto, ¿quién se sentó a decir que teníamos que trabajar 5 días para la semana? No tengo la idea, lo podemos buscar y lo podemos traer, pero digo, en algún momento hubo alguien que se sentó y dijo 5 por 2. Sí. Justo ayer leí una nota que hablaba de que muchas empresas están probando 4 por 3. Y no sé, por ahí, a mí me pasa cuando tengo feriado, digo, che, puedo hacerlo, hago lo mismo, ¿por qué no hago menos? Cuando tengo feriado no hago menos Solo cosas. te reorganizás. Solo que me reorganizo, entonces ahí es donde te empezás a cuestionar, tipo, ¿por qué toda la humanidad, creo que igual algunos países, no sé si Japón tiene 6 por 1, algunos países que tienen como hasta más estricto, no sé, ¿por qué 8 horas? ¿Quién lo dijo? ¿Quién estableció ese límite o esa barrera? Son preguntas que, bueno, yo no tengo por lo menos la respuesta y si todo esto lo transforma para bien, buenísimo. Yo sí tengo una mirada súper optimista porque me gusta ver la vida de esa forma. Entiendo que hay un montón de riesgos, hay un montón, o sea, veo mucho, hablo con gente que tiene hijos y me dicen, che, los chicos, no sé, no pueden esperar un segundo porque tienen el modelo te responde en un microsegundo, entonces... Sí, obvio, hay un montón de riesgos, hay un montón de cosas que no sabemos en qué van a parar, o mismo, che, si le digo todo a los modelos, ¿qué pienso? Hay muchos cuestionamientos, creo que siempre nos vamos como reordenando y reacomodando, y al final del día termina siendo una cuestión filosófica de replantearnos muchas cosas de... Sí, como que eso vino como un paradigma a que pensemos y reflotemos un montón de... Masazo en la cabeza, decir, che, chicos, miren, todo esto que hacían, bueno, listo, de vuelta, a cambiar. Y hay cosas increíbles. Yo, uno de mis primeros trabajos trabajé en agencia y agarraba órdenes de televisión, tipo hora, segundo y microsegundo, y tenía que cargar uno por uno y se te cerraba el sistema y era tipo aprender la CPU y empezar todo de nuevo. Y ahora digo, qué increíble que la gente no tenga que hacer más eso. No, desesperación. Y vos decís, yo no puedo creer, o mismo, no sé, yo para venir acá no consigo no poner un GPS. No. Es imposible, no entiendo cómo le hacía la gente antes, tenían un libro, una guía, viste, como... Y en ese momento vos decís, y esas personas se transformaron y hoy les parece buenísimo el cambio. Hay otros que dicen, bueno, pero pensábamos más. Seguramente vamos perdiendo cosas, pero también vamos ganando. Entonces también es ese trade-off. Y mientras exacto, encontremos un balance, un punto justo en el medio, bueno, tenemos que seguir evolucionando también como especie, ¿no? Que también se trata de eso, el camino. Obvio, mucho es probar y mucho también nos ayuda, vamos a empezar a pensar un montón de cuestiones y explorar de cómo hacemos las cosas y cómo hacerlas diferentes, ¿no? Totalmente, hacernos buenas preguntas, de redefinir nuestros procesos, redefinirnos a nosotros y para mí, en el fondo eso, pensar aquello que nos hace únicos y distintos y que no puede ser copiado ni reemplazado por una máquina. Me encantó ese cierre. Muchas gracias por venir. No, ustedes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Cover Talk. Estamos acá con Hernán, CTO de Restart. ¿Querés contarnos, Hernán, qué es Restart? ¿Qué hace un CTO para quien no sabe? Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación sobre todo. A ver, te cuento qué es Restart. Restart es un spin-off de Plan.
en Nitan, seguramente todos la conocen, empresa de telecomunicaciones. En 2023 tienen la idea, o tenemos la idea de buscar y acompañar todo lo que es la revolución de inteligencia artificial y acompañar a las empresas en esa evolución tecnológica, ¿no? Y es ahí donde nace Restart, esta nueva idea que se fue desarrollando y fue generando el modelo iterativo que tenemos hoy, ¿no? de comercialización. ¿Y cómo es este proceso de ser una empresa de inteligencia artificial? Porque empezaron hace ya un tiempo, eres como súper innovador. Bueno, a ver, es muy loco, ¿no? O sea, es muy loco primero porque hay una demanda terrible, cosa que no nos pasaba en el mundo de las telecomunicaciones, donde te sentás a hablar y las compañías como que están necesitadas de información sobre inteligencia artificial y están necesitadas también de soluciones que sean reales, ¿no? Nosotros básicamente basamos nuestro objetivo en un cambio de paradigma de lo que es la consultora tradicional. O sea, en cuanto a lo que es el modelo de negocio, que ya no es un costo no recurrente alto, sino es un costo que acompaña el crecimiento de las compañías. Y por otro lado, en lo que es el proceso de abordaje de las soluciones, ¿no? O sea, mucho más orientado al negocio, a entender los procesos y a intervenir esos procesos con tecnología. Ese es el desafío que estamos teniendo. ¿Y ustedes capacitan al personal de esas empresas que hacen esa consultoría? O sea, ¿ustedes preparan a esas personas para poder llevar a cabo esos procesos? Sí, a ver, mira, hoy la inteligencia artificial no es solo tecnología, ¿tá? O sea, si nosotros, me autopercibo nerd, ¿no? 100% nerd, más allá de mi carrera de abogado, me autopercibo nerd, y la realidad es que a todos nosotros nos gustaría ir directamente a la tecnología. Hoy lo que nos pasa es que si vos abordás una solución o un cliente solo con tecnología, no tiene resultados. O sea, es estrategia acompañada de tecnología y eso se basa en las habilidades blandas o humanas que tiene todo esto, que es adopción, cambio cultural, cambio organizacional. A través de todo esto, obviamente, necesitas capacitar a la gente para que entienda a qué se refiere este mundo, ¿no? Porque muchos piensan del lado de bueno, no es ChatGPT nada más inteligencia artificial, es mucho más, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de procesos, es mucho más aún, ¿no? Automatizar un proceso completo. ¿Y cómo existe fricción con estas personas que uno va a capacitar? Digo, hay muchas personas que les cuesta integrar inteligencia artificial y muchas también hablan de cómo nos va a dejar sin trabajo. Entonces me imagino que debe haber ciertos roces en este proceso de integrarse dentro de las empresas. Bueno, dentro de esas variables que yo te decía, capacidad humanas, está la de adopción. Adopción es justamente lo primero que está, es el rechazo a decir, no tanto a entenderlo, porque están muy familiarizados al menos con la productividad personal, con resolver tareas. Entonces no están tan reticentes a eso, sí, por el hecho de decir, ¿me conviene que esto impulse o que esto genere un cambio en la compañía? ¿Qué hago yo con mi trabajo? Hay una frase que a mí me encanta que es que la inteligencia artificial hoy no viene a reemplazarnos, pero sí una persona que utilice inteligencia artificial va a reemplazar a otra que no lo utilice. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es entender que hoy viene a complementar y sin duda viene a desafiar a cambios de procesos. La inteligencia artificial no es una moda, ¿no? O sea, yo dije en una charla hace poquito que era del hype a la productividad, ¿no? El hype de la inteligencia artificial, que parecía que tenemos Skynet a la vuelta de la esquina, y la realidad es que no terminó siendo eso y no termina siendo eso. Pero sí, claramente, tanto para las personas como para las compañías, el utilizar inteligencia artificial va a generar un cambio disruptivo en la competitividad del mercado, eso sin duda. Y vos, con tu recorrido, ¿no? ¿Lo ves como la transformación más grande a lo largo de tu carrera o crees que hubo otras que fueron más transgresoras o impactantes? Mira, es superadora, te diría, ya a esta altura es superadora lo que fue Internet. Internet fue un cambio, ustedes son más jóvenes, ¿no? Yo viví todo ese mundo, entré en mi plan, imagínate, en el 2001, recién estaba ahí todo el auge de lo que era Internet. Fue un cambio revolucionario en cuanto a la conectividad, en cuanto a la comunicación, en un montón de aspectos de Internet, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese gran cambio que fue Internet a lo que es inteligencia artificial? Que cuando nosotros empezamos a ver Internet, para bajar una foto necesitabas 5 o 6 minutos y se iba viendo de pedacitos. El avance que tiene la inteligencia artificial es terrible. Imagínate que en marzo de 2022, sale el modelo de ChatGPT 3.5, que fue el que hizo el boom de la inteligencia artificial, que parecía que iba a dominar el mundo y que las máquinas nos iban a dominar, ¿no? Y no obstante, ese modelo, que son los LLM, o sea, los genéricos, tenía el conocimiento de una persona con secundario. Sale ChatGPT 4 y tiene el conocimiento, que fue hace un año, sale con el conocimiento de una persona con título universitario, y ahora sale ChatGPT 5 que tiene el conocimiento de una persona de doctorado. ¿Qué nos espera dentro de 5 o 10 años, no? Entonces ahí está donde tenés que acompañar todo ese mundo y toda esa evolución que es 100% disruptiva. Para mí es
igualó ya creo al concepto de Internet y sin duda lo va a superar lejos en lo que es la productividad corporativa y el cambio de paradigma de la forma de trabajar. ¿Y cómo se hace para seguir el ritmo? O sea, como es algo que todas las mañanas por ahí uno se levanta y de repente ves, salió esto nuevo, salió esto otro. ¿Cómo haces para estar como en el día a día de algo tan movido? A ver, es muy difícil. Es muy difícil porque hay muchos modelos. Internet había una sola, un modo de conexión, era todo mucho más equilibrado. Inteligencia artificial hay un montón de modelos. Tenés DeepSeek, tenés Gemini, tenés ChatGPT, a su vez tenés los procesos corporativos. La realidad es que yo lo que siempre recomiendo es empezar a usar inteligencia artificial. De a poco te vas a ir entendiendo y vas a entender cuál es el modelo que más se ajusta y después ir adaptando los procesos de a poco. Es muy difícil nosotros, de hecho, cuál es el valor agregado que agregamos como consultor en inteligencia artificial, en dar soluciones, que ahí te contaba un poco el modelo, cómo cambió el modelo de una consultora tradicional. Nosotros básicamente lo que hacemos es, no te damos una solución y nos vamos. Es una solución que hoy está con un determinado modelo trabajando y resuelve determinado proceso, y eso tiene que ir actualizándose a medida que va avanzando. Y es nuestro trabajo hoy en día agarrar y decir, bueno, pará, ¿qué es lo que está nuevo? Yo tengo en mi equipo un equipo de I+D, ¿no? O sea, que están todo el tiempo investigando nuevas tecnologías, porque hay un punto clave, ¿no? Y esto es muy importante. La tecnología aplicada en una compañía tiene que ser una tecnología madura. No porque sale un modelo que ahora me resuelve, como salió Gemini Flash Image, que básicamente te genera una imagen hiperrealista. Yo digo, no es ese el concepto que hay que tener para implementarlo directamente cuando sale en la compañía. Hay de una tecnología madura, probada, sobre todo para evitar después que el profesor nos sorprenda a mitad del camino. ¿Y qué pruebas hacen para determinar también ustedes que es una tecnología lo suficientemente madura para implementarla dentro de una empresa? Miles. A ver, nosotros tenemos, vamos a hacer nuestras pruebas de benchmark, que hoy decidimos cuál es el modelo más adecuado según el tipo de solución que finalmente terminas teniendo. No solo esas pruebas, sino que además lo ponemos en nuestros propios modelos, nuestras propias soluciones. Por ejemplo, si tenemos un agente conversacional que hace encuestas telefónicas, que tenemos conectores atrás. O sea, yo puedo ponerle cualquier modelo atrás, ¿no? Entonces, ese mismo modelo que yo lo tengo como demo, lo pongo con un modelo, lo pongo en otro, pruebo los mismos casos de uso con los que probé con otro y veo cómo mejora, vale la pena actualizarlo, no vale la pena actualizarlo, tiene estas falencias, esperamos, no esperamos. Es ahí donde nosotros le damos ready y pasamos al área de preventa, que también es otro de los equipos que trabajan conmigo, donde se diseñan las soluciones. Bueno, esto ya lo tenés disponible para usar y viene con estos features. O sea, es algo que tiene un trabajo muy distinto al que se hacía antes. Incluso es distinto a una software factory y es distinto a una empresa de una arquitectura de soluciones IT, por ejemplo, ¿no? Súper claro. ¿Y cuáles son los mayores retos que encuentran para poder implementar la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que más los desafía? Bueno, a ver, cambio cultural. La cultura compañía es clave y también la decisión organizacional de hacerlo. O sea, cuando yo digo que hay una decisión organizacional, las iniciativas aisladas de la gente que está abajo, porque viste siempre está el innovador que está en el equipo de administración y dice, che, pará, escuché a mi tío que habló con el amigo que resolvió este proceso de esta forma, ¿no? Pero si no hay una decisión corporativa de decir, bueno, pará, yo pongo inteligencia artificial y quiero llevar la compañía a un proceso donde tenga una automatización u optimización de mis procesos, donde sea más eficiente y donde lo pongo en el presupuesto, sé cuánto voy a gastar, cuánto quiero gastar, cuáles son los KPIs que quiero medir, porque si vos no sabes los KPIs que querés medir, tampoco podés implementar inteligencia artificial. Eso creo que es la clave donde nosotros hoy decimos, bueno, el stopper está acá, y sobre todo en el desconocimiento. O sea, nos pasa mucho que cuando vamos a dar una charla o un evento, lo que sea, la gente se te tira encima, che, contame más, cómo lo resolvería. Ese es nuestro esquema, ¿no? Entender tu proceso, tu modelo de negocio y en base a eso encontrar qué proceso para vos va a ser menos disruptivo para que incluso la adopción sea mucho más fácil. O sea, no el proyecto de 6 meses, un año al que estamos acostumbrando, sino sprints mucho más cortos. Ahí te iba a preguntar eso, cuestión de tiempos, ¿no? Me imagino que cada empresa, cada desafío y cada implementación que tiene que hacer va a depender, no es un mes o 2 meses, pero cómo se maneja la expectativa, ¿no? Mucha gente tiene que pensar, la inteligencia artificial es todo rápido. Entiendo que no necesariamente. No, pero ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es hiper importante porque nosotros encontramos el modelo que rompe eso. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Son 2 cosas. Uno, nuestro reglamento, nosotros arrancamos con el Discovery, que es entender cuál es el proceso o subproceso a apuntar. Una vez que encontraste el proceso o el subproceso y llegaste al acuerdo de expectativas, entras al reglamento técnico funcional. Ahí tenés entre 1 y 2 semanas de trabajo. A partir de ahí,
nosotros no entregamos ninguna solución que no tiene una demo o una prueba de concepto anterior. Que eso ya es el primer diferencial con cualquier otra consultora. Esa demo, que generalmente antes se tardaba 2, 3 meses, tiene que salir en 15 días. O sea, como sea, sale en 15 días y yo te muestro cómo va a ser el resultado final, ¿no? Que es el PowerPoint a la realidad. Claro, y entender que hay muchos que realmente, ¿viste el viejo dicho, me quemé con leche, veo una vaca y lloro? Bueno, entonces como a veces muchas tuvieron malas experiencias con consultores, etcétera, etcétera, es importante mostrarles cómo se va a poder materializar de alguna forma eso que van a hacer. De ahí en más, los entregables que nosotros tenemos, como elegimos un subproceso chico para después seguir avanzando, son sprints muy cortos, de 1 mes para implementación final. Entonces se van haciendo muchos subprocesos y vas viendo el resultado de lo que va generando y el impacto en los KPI que vos definiste en muy corto plazo. ¿Y qué nuevo desafío, qué nueva tecnología crees que va a llegar de inteligencia artificial? ¿Sabes lo próximo que se viene? Bueno, a ver, me asusta pensar qué es lo que puede venir. Yo creo que la evolución va a llegar a un momento que se va a empezar a mesetar y el conocimiento que se va a generar es mucho. Sí viene mucho por el lado de lo que es el procesamiento y lo que es infraestructura con la computación cuántica. Yo creo que la computación cuántica puede tener mucho impacto en los descubrimientos que puede hacer esa inteligencia artificial, en lo que es lo más conocido, que son los LLMs, que son los lenguajes generalistas. Va a haber una evolución, no creo que sea tan disruptiva en lo que viene. Yo creo que la gran disrupción estuvo en el 2022, principio del 2022, y últimamente algunos modelos también lo equipararon. Pero creo que tiene más que ver en la aplicación de la inteligencia artificial a la robótica, por un lado, o sea, los humanoides de alguna forma. Yo soy de los que piensan que en 5 años tendríamos que tener un robot doméstico de $3.500 guardados en nuestra casa, ¿no? Estaría buenísimo. Pero no sé si me estoy acortando muchos tiempos, pero creo que en eso va a andar, y también en el uso de la tecnología mucho más terrenal, ¿no? ¿Y cuáles crees que son las industrias más, no afectadas, pero donde más está interviniendo la inteligencia artificial? Nosotros estamos encontrando de todo. Creo que hay mucho de lo que es campo, en todo lo que es campo, industria del campo, hay mucho para hacer y hay muchos que están trabajando en eso. Compañías de seguro, hay muchas trabajando en automatizar procesos, pero la realidad es, no lo vemos tanto por industria, lo vemos sí por partes de proceso de negocio. O sea, ¿por qué? Porque compañía de cualquier rubro, en algún punto, tiene un proceso de negocio, ¿no? O sea, yo siempre digo que Pedro, el del kiosco, tiene procesos no formales, pues no están documentados, pero tiene procesos al igual que una multinacional. O sea, una multinacional los tiene formalizados, mucho más tal vez burocráticos, pero todos tienen procesos de negocio. Nosotros, por ejemplo, no nos metemos con el modelo de negocio, porque Pedro sabe vender los chocolatines y la multinacional lo que tiene que vender. Pero sí intervenimos ambos procesos, sean formales o no, con tecnología. Entonces, quizás la compra que hacía Pedro en el mayorista, ahora la puede automatizar con un agente de inteligencia artificial, y la consultora, la compra que hace de sus servidores, sus computadoras, es el mismo proceso, ¿no? Entonces, yo creo que a todas las compañías, en alguna forma u otra, la inteligencia artificial está aplicando, y creo que hoy no tenemos sectorizado en el hecho de decir, bueno, estos usan más o menos. Sí, claramente la cultura. Tengamos en cuenta que esto fue todo muy rápido y viene siendo todo muy rápido. Entonces, sí creo que se van a equiparar en algún punto todas las compañías, porque la que usa inteligencia artificial en optimización de recursos y en ahorros que le va a generar, va a superar a la que no. Entonces van a tener, para mantenerse competitivo, no va a quedar otra que igualarse en ese esquema. Y en cuanto a los tiempos, me estaba pensando recién en lo que decías, ¿no? Y de alguna manera, ¿cuánto afecta o no la capacidad de aprendizaje de las personas que trabajan dentro de la empresa para poder implementar todos esos procesos? Por ahí vos decís un tiempo determinado como consultora, pero después también es un proceso interno de que las personas adquieran el conocimiento y que puedan llevarlo a cabo. A ver, las máquinas aprenden rápido, las personas no tanto, ¿no? O sea, eso es la realidad. La reticencia es el principal punto que hace que eso no se adquiera. En los procesos en sí, no tiene tanto impacto el conocimiento del usuario. El usuario sí tiene que conocer el proceso. Tiene que tener procesos determinados y lo tiene que conocer, que sabe su trabajo cómo se hace. Ahora, en el reglamento funcional, que es clave, donde vos te sentás con el cliente y le decís, bueno, che, contame un poco cómo haces esto, cómo trabajás, dónde tenés la piedra en el zapato, es ahí donde realmente se ve el impacto después en el diseño de la solución que terminas teniendo, ¿no? O sea, es eso que tiene que ver con el aprendizaje. Hoy no se les requiere un conocimiento técnico de alto nivel, como quizás sí lo necesitabas en una solución de IT, que necesitabas saber qué capacidad de procesamiento tengo que tener, cuál es el nivel de escalamiento que tener, la alta disponibilidad. Bueno, en este caso, la realidad es que como todo
hace services de alguna forma. La realidad es que no se necesita tanto conocimiento del usuario, pero sí del conocimiento del negocio del usuario, cosa que nosotros desde la tecnología. Yo la primera vez que fui a una solución que tenía ante un campo, yo no desconocía cómo trabajar el campo, no tengo ni idea. Pero nos pusimos a trabajar, a investigar, a conocer del vertical y claro, después cualquier otra solución del campo que venía era, listo, pará, vos tenés un problema acá y acá y acá, ¿no? Sí, esa es la parte del consultor propiamente dicho. Sí, que te vas haciendo como especialista. Te vas haciendo, claro, cliente que vas teniendo. tal cual. Ahora te cuento un caso particular. Teníamos uno de los limones que teníamos que chequear cuántos limones había en un determinado árbol para hacer una proyección. Claro, tuvimos que ver normas regulatorias si podíamos poner drones, no podíamos poner drones, no nos dejaban por el tema del vuelo aéreo. Nada, hay un montón de desafíos que además lo hacen muy divertido. Para mí, que soy un nerd, es muy divertido, ¿no? Y para de alguna manera, a mí me pasa del lado del marketing que, no sé, trabajar para distintas industrias es súper divertido porque tenés que saber mucho para poder comunicar asertivamente. Vos claramente tenés que hacer lo mismo para poder desarrollar todo esto. A ver, desde el marketing, los cambios que la inteligencia artificial impactó en el marketing, o sea, es terrible. O sea, hay un montón de variables que van generándose a través de eso. No, lo del marketing, bueno, sé, sí también me han metidos con cuestiones de marketing en cuanto a consultoras, pero lo del marketing es sorprendente. Nosotros aprendemos cosas nuevas todos los días y miramos cosas y decimos, no puede ser esto. Lo sorprendente es cómo equipara de alguna forma la creatividad humana a la inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre digo que la creatividad o la conciencia son dos cosas que la inteligencia artificial hoy es matemática pura. La inteligencia artificial no debería tener, pero te lo simula tan bien, como también te simula tan bien en algunos casos la empatía, otro de los valores que no va a tener la inteligencia artificial, al menos en el conocimiento que hoy tenemos o lo que nos da nuestra cabeza, ¿no? O sea, no entendemos cómo pueda llegar a tener conciencia o empatía, pero lo simula muy bien. Esa es la clave y lo que es sorprendente de todo este modelo, ¿no? ¿Y cuál crees que es el desafío más grande que nos trae hoy la inteligencia artificial? La adaptación. A ver, yo creo que en acompañar la velocidad del crecimiento tecnológico con la capacidad que tenemos es el desafío más importante. Yo creo que las nuevas generaciones, las que vienen el cambio desde cero, son las que más fácil se van a adaptar a esto. Las generaciones más y que no están tan relacionadas a la tecnología, les va a costar un poco más agarrar y cambiar ese modelo de negocio, pero no les va a quedar otra. O sea, no va a quedar otra las compañías que adaptarse a ese esquema, a esa modelo de negocio, porque si no, perdés terreno con las demás. Entonces, yo creo que el desafío está en cómo vamos a adoptar esto a la velocidad que viene la tecnología. Entonces, yo creo que el punto está en entender dónde es el break-even. O sea, dónde vamos a hacer ese corte, dónde empieza a mesetar y deje a todo el legacy entender lo que estamos viviendo ahora y entender que esto realmente funciona, hace bien y le hace bien al negocio y a la empresa y lo convierte en algo competitivo. Sí, obvio, creo que hay un desafío tanto para las personas individuales, pero también para las empresas. O sea, es como, también las empresas son composiciones de personas justamente. Totalmente. Las problemáticas son totalmente similares. Pero ¿crees que hay empresas que pueden dejar de existir por no sumar todo esto? A ver, yo creo que es toda una cuestión de tiempo. Si me preguntás, es una cuestión de tiempo. ¿Va a pasar mañana y tenemos que salir todos corriendo a crear mermeladas en el sur y aislarnos? No, a ver, no va a pasar mañana, no va a pasar en 5 años. Yo sí que creo que como en todos los rubros a lo largo de la historia van a ir mutándose los trabajos, va a ir mutándose. Ahora, si vos me decís, che, esta compañía que se dedicaba a esto va a dejar de funcionar, y la realidad es que en algún punto sí, en algún momento sí. O sea, como en algún momento las cabinas de peaje no van a existir más, como en algún momento todo va a ir mutando y cambiando. El tema es el timing nada más, ¿no? Es entender si esto va a ser ahora, en 5 años, en 15 o en 20. Yo creo que ese proceso va a ser mucho más acomodado y no tan disruptivo. Tenés dos corrientes, ¿no? La que piensa es, che, en 5 años todos los que trabajan en esto, búsquense otro trabajo porque ahora no tenemos nada que hacer. Y las que dicen, bueno, esto es algo más pausado, lo que implica que hay un cambio. O sea, no se olviden que 10, 15 años atrás los abogados usaban procuradores para ir a hacer los trámites al juzgado. Hoy, te lo digo desde mi rol de abogado, ¿no? O sea, ahora es todo digital el derecho. O sea, vas a tribunales muy rara vez. La carta documento digital. Claro, documento digital, o sea, pero lo loco es que el tribunal estaba lleno, ahora no hay nadie. O sea, vas eventualmente a una audiencia, pero después todo es a través de internet. O sea, los procesos cambian, los trabajos se reconvierten y hay que estar preparados para eso, ¿no? O sea, hay que irte acompañando esto sin miedo, pues si te agarran el miedo y nada, entras en un estado de desesperación, ¿no? Que no con eso es aconsejable. Obvio. Y para ir cerrando,
¿qué crees que la inteligencia artificial no va a lograr reemplazar al humano? O sea, al revés, ¿no? ¿Qué la inteligencia artificial a lo que no va a llegar que el humano va a seguir haciendo mejor? A ver, todo lo que sea con lo humano propiamente dicho, yo creo que hay dos cuestiones que te las dije hace un ratito y creo que yo siempre que me hacen esta pregunta respondo lo mismo. Si bien lo van a poder simular, nunca lo van a poder igualar. Es lo que yo creo, de nuevo, con la capacidad que hoy nos da la tecnología. Creo que es un lado es la empatía, ¿no? La empatía, ¿por qué? Porque vos tenés equipos de trabajo trabajando con vos, tenés las empresas las componen los seres humanos. La realidad es que entender las situaciones del otro, tanto en un cliente, tanto con una persona que trabaja con vos, como tu compañero, eso es algo que la inteligencia artificial, por más entrenada que esté, lo va a poder simular muy bien, pero no lo va a sentir. No te olvides que hoy en día, por más que exista la IA generativa, el contenido siempre está basado en un historial de algo que creó. Imagínate si empieza a crear sobre lo que la inteligencia artificial creó por lo que otro creó, no es creatividad pura, ¿no? O sea, mi concepto de creatividad es decir, ok, en algún momento a alguien se le ocurrió inventar la lamparita y de ahí tenemos la luz, ¿no? Entonces, ese tipo de creatividad la veo difícil todavía implementar, lo que no implica que no pase, pero yo creo que esas dos capacidades hoy son las que por mucho tiempo nos van a mantener diferenciados de lo que es una máquina, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Me encantó todo lo que fuimos charlando. Espero que el otro lado también, así que muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos. Gracias.